Estimados lectores de Perú Político, en esta crónica semanal del 18 al 24 de abril del 2007 tenemos dos noticias sobre el Ejecutivo. En primer lugar, tenemos las mociones para interpelar al Premier Jorge del Castillo y al Ministro de Vivienda Hernán Garrido Leca. En segundo lugar, tenemos el pedido de facultades extraordinarias para legislar sobre narcotráfico, crimen organizado y temas conexos que el Ejecutivo hizo llegar al Congreso. El 17 de abril, 5 horas después de que el ministro de Vivienda, Hernán Garrido Leca, llegara a la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar la presunta venta de contenidos noticiosos de su sector a ciertos diarios montesinistas, los parlamentarios que integran este grupo de trabajo decidieron, por unanimidad, investigar hasta el final el caso que desde hace una semana sitúa al ministro al borde de la censura. Garrido Leca hizo una exposición de 1 hora en la que admitió que se cometió un error al firmar los contratos suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Construcción y la empresa Montecristo Editores S.A.C., que edita los diarios La Razón, El Chino, El Men y Todo Sport, en donde se difundieron contenidos que resaltaban la labor del mencionado despacho ministerial, pero se aseguró que no se cometió dolo al haber aceptado apoyo para la difusión de las notas de prensa en el contrato con la mencionada empresa. Garrido Leca indicó que desde que inició su gestión, la política que aplicó a su sector fue de absoluta transparencia y que gracias a ello, periodistas de algunos medios y programas, como La Ventana Indiscreta del Canal 2, advirtieron el error. Anunció que su despacho ha solicitado a Montecristo Editores la devolución del dinero de los contratos debido a que no se cumplió con el número de avisos pactados. Para tal efecto, dijo, el Ministerio ya envió una carta notarial a dicha empresa el pasado 10 de abril para agilizar ese trámite. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Reimundo, del Partido Nacionalista, cuestionó el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Montecristo Editores. Sostuvo que Garrido Leca mintió al no haber informado que la empresa periodística había incumplido con el contrato al no difundir la totalidad de las notas pactadas. Dejó ver que algo malo había en el contrato firmado entre el Ministerio y Montecristo Editores, sobre todo porque los avisos publicados eran menos que los contratados, dejándose entrever que la diferencia había sido cubierta con ilegales notas informativas. Entretanto, la moción de interpelación, que era promovida por Unidad Nacional, seguía en pie, aunque con algunas deserciones. Por otra parte, 6 días después de presentarse en el Congreso por voluntad propia para explicar la ilegal contratación del ex premier fujimorista Alberto Pandolfi, el 18 de abril por la noche el Pleno decidió interpelar al jefe del gabinete ministerial, Jorge del Castillo. Contra todo pronóstico, con 50 votos del Partido Nacionalista, UPP, Unidad Nacional y Alianza Parlamentaria, se decidió la primera interpelación que enfrentará el premier aprista. Las bancadas aprista y fujimorista no lograron neutralizar la moción de la oposición presentada la semana pasada, y solo sumaron 39 votos. Luego de que el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén sostuviera que la interpelación al premier no tenía sentido, pues éste ya había respondido a las preguntas del Pleno en la presentación voluntaria que hiciera la semana pasada, el congresista Javier Bedoya convenció al resto de legisladores al señalar que la interpelación debería darse para que no se sentara el precedente de que un ministro, una vez que se entera que se planteará una moción de interpelación en su contra, intenta frustrar esta iniciativa con una presentación voluntaria en el Parlamento. Sin embargo, sería poco probable que se llegue a la censura. Posteriormente, una moción similar contra el ministro de Vivienda, Hernán Garrido Leca, fue rechazada. La moción contra Garrido Leca recibió 29 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones. Se requería de 39 votos para que ésta prosperara, pero cuando tocó votar, sorprendió la abstención de 14 congresistas del Partido Nacionalista y de UPP. Igualmente, la bancada fujimorista, que había anunciado su apoyo a la interpelación, al final se abstuvo. Llamativo fue el caso de Meckler, quien condenó a Del Castillo, pero minutos después, cuando le tocó el turno de votar el destino del ministro de Vivienda, brilló por su ausencia. Peor fue el caso de Reimundo, quien el martes atacó ferozmente al ministro y exhibió pruebas de lo mal actuado por el Ministerio de Vivienda, pero el 18 de abril decidió que no había por qué interpelarlo. El ministro de Vivienda solo seguirá siendo investigado en la Comisión de Fiscalización, alejado ya del riesgo de enfrentar una interpelación que podría haber terminado con una moción de censura en su contra. El vocero de UPP, Víctor Mayorga, explicó la actuación de los miembros de su bancada, argumentando que se dejaron influir por Reimundo,
presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien consideró que mejor sería no agotar la vía de la interpelación antes de que concluya la investigación que a comienzo de esta semana ha empezado su grupo de trabajo. Respecto al tema, Augusto Álvarez señaló: la aprobación de la interpelación al premier Jorge del Castillo anteayer en el Congreso, después de haber asistido y aparentemente convencido al Pleno por el nombramiento irregular de Alberto Pandolfi, le ha caído como balde de agua fría al gobierno y constituye una señal del cambio de clima que se avecina. No ha sido, sin duda, un buen verano para el gobierno. Fuera del mismo también se perciben varias nubes grises. Uno es un Congreso encabritado que se está organizando para medir fuerzas con el Ejecutivo, pero el nubarrón más importante proviene de las provincias, donde se sienten tambores de guerra desde diferentes frentes, y en cada una de ellas por diferentes razones, mientras el gobierno todavía no encuentra la manera de agilizar la inversión y el gasto público en las mismas. Las últimas protestas y atentados, ocurridos en la selva sur y en las zonas cocaleras de nuestro país, fueron los hechos decisivos para que en el Pleno del Consejo de Ministros tome la decisión política de pedir, en el breve plazo, facultades extraordinarias para legislar sobre narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, secuestros y contra el crimen organizado. Sin embargo, el pedido se topó con el primer escollo en el Congreso. La bancada nacionalista anunció que no apoyará la entrega de facultades, tal como la plantea del Castillo. El portavoz nacionalista Daniel Abu Gataz dijo que el pedido es un despropósito y muestra que el gobierno quiere emprender un camino autoritario. El pedido de facultades del Ejecutivo al Congreso para legislar en materia de lucha contra terrorismo, narcotráfico y sobre seguridad ciudadana tuvo una primera respuesta en el Legislativo el 19 de abril, cuando la Junta de Portavoces acordó proponer que se conforme una comisión mixta entre ambos poderes para legislar en estas materias de manera consensuada y con mayor celeridad. Sin embargo, parecía que el pedido de facultades extraordinarias podía quedarse solo en el anuncio, pues representantes de la oposición y hasta del propio oficialismo empezaron a poner algunos reparos a la propuesta. Después de que la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, señalara que lo más pertinente es que el Ejecutivo remita sus proyectos al Congreso, el legislador aprista Aurelio Pastor sostuvo que, antes de solicitar las facultades, los encargados del tema en el Ejecutivo deberían reunirse con los miembros de las comisiones de Justicia y de Defensa, para que se identifiquen los problemas y se planteen las soluciones más rápidas. También observó que en el Perú hay bastantes leyes, y muy drásticas, para combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, y que lo que se debería analizar es por qué no son aplicadas de manera correcta. Por el lado de la oposición, el vocero de la Alianza Unidad Nacional, Javier Bedoya, manifestó que las facultades deben ser concedidas para materias altamente especializadas, pero que en otros casos, como el presente, se puede establecer coordinaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo para que los proyectos sean elaborados en forma conjunta y aprobados por los trámites regulares. Obviamente, los miembros del Gabinete de Ministros opinaron a favor del pedido de facultades. Tal como se había anunciado, el 21 de abril el Gobierno presentó a la Presidencia del Congreso un pedido para legislar durante 60 días sobre los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, secuestro, extorsión, trata de personas, pandillaje pernicioso y crimen organizado. La propuesta precisa que el Ejecutivo implementará una estrategia integral para combatir eficazmente los mencionados delitos y el crimen organizado en general. También tendría atribuciones para modificar las leyes penales para tipificar nuevas conductas delictivas y perfeccionar los tipos penales existentes bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la gravedad de los delitos. El Ejecutivo también buscaría que las detenciones ejecutadas por la policía no necesiten de la presencia de un fiscal. Aunque el premier Jorge del Castillo intentó restarle importancia al riesgo político que acarrea poner en discusión del Congreso, un pedido que ya ha sido rechazado públicamente por la mayoría de legisladores, quien sí mostró conciencia del peligro fue su correligionario Mauricio Mulder. El dirigente aprista sugirió al gobierno, incluso, que no formalice su solicitud, porque no va a haber mayoría para aprobarla. Solo el fujimorismo parece ser un incondicional al pedido del gobierno. Solo 24 horas después de que se le solicitara formalmente que se deleguen facultades para legislar contra el crimen organizado, el presidente de la República, Alan García, se mostró abierto a la posibilidad de que, en vez de ello, el Ejecutivo y el Parlamento elaboren en forma conjunta los proyectos de ley sobre el tema y que luego estos sean aprobados por el Pleno.
Esta actitud representa un cambio sustancial respecto de la que el mandatario y sus ministros mostraron a mediados de semana, luego de que, en el Consejo de Ministros que se realizó en Chiclayo, acordaran pedir la delegación de facultades. Finalmente, el 24 de abril, la titular del Congreso, Mercedes Cabanillas, anunció que la Junta de Portavoces del Parlamento acordó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo. También dispuso la conformación de una comisión mixta integrada por las diversas bancadas y el Poder Ejecutivo que revisará los decretos aprobados.